Hola, mucho gusto. Quiero aprovechar esta oportunidad para contarte parte de mi testimonio y lo que sucedió hace algunos años atrás. En aquel tiempo conocí al hombre más influyente de toda la historia de la humanidad. Ese hombre era conocido como Jesús, el Hijo de Dios, el cual se compadeció de mí. Mi historia también se encuentra en la Biblia y muchos me han conocido como el endemoniado Gadareno. Todo comenzó en una ciudad llamada Gadara, que era la capital de Perea, una provincia romana, ubicada a la ribera opuesta del mar de Galilea. Este lugar es mencionado en los evangelios como el lugar de los Gadarenos. En esta zona fue donde Jesús me sanó de una legión de demonios que ya hacía mucho tiempo que habían tomado posesión de mí. Nadie podía ayudarme, aunque admito que muchos intentaron hacerlo, pero nunca pudieron tener control sobre mí. Yo no vivía en una casa como una persona normal, sino que era de los sepulcros de la ciudad, donde me encontraba todo el tiempo haciendo cosas que a los demás les daba miedo. Día y noche me la pasaba gritando y dando voces en los montes y en los sepulcros. Muchas veces incluso me hería a mí mismo con piedras. Tan feroz era que nadie podía pasar por ese camino en el cual yo me encontraba. E incluso muchas veces intentaron atarme y ni aun con cadenas lograron hacerlo, porque siempre las hacía pedazos y desmenuzaba los grillos, y jamás alguien hasta ese momento pudo dominarme. Hasta que un día Jesús y sus discípulos arribaron a nuestra tierra, y a partir de ese momento mi vida iba a cambiar de forma radical. En el lugar donde yo me encontraba, era un lugar donde la gente tenía que pasar, pero yo no podía estar con la gente y les daba miedo, los asustaba a todas las personas que pasaban por ahí y los perseguía y los asustaba al punto que me quedaba yo solo en ese lugar. Eso sucedió más o menos de esta manera. Recuerdo que la gente quería atarme con cadenas. Incluso una vez recuerdo que me cayeron por detrás y me pusieron unos grillos, unas cadenas, pero yo, como era muy feroz, muy fuerte, las destruí y salí corriendo del lugar. La mayoría parte del tiempo me la pasaba dando gritos por todos lados, en los sepulcros, en el camino. Gritaba y daba voces todo el tiempo, día y noche. E incluso todo lo que veía era para lastimarme a mí mismo. Me usaba piedras, la tierra, todo lo que veía lo ocupaba para lastimarme, pero no sentía dolor, incluso no me daba cuenta que sangraba, pero me lastimaba con piedras. Déjame mostrarte cómo lo hacía. No sé cuánto tiempo llevaba en esta situación, no sé cuánto tiempo tenía esos demonios dentro de mí,
Pero como dije al principio, todo cambió cuando Jesús llegó a donde yo estaba. Cuando lo vi de lejos, supe que tenía que ir ante Él. Y llegué y me arrodillé ante Él porque sabía que a quien tenía yo enfrente era más poderoso que yo. ¡Sal de él, espíritu inmundo! ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cómo te llamas? Legión, Legión, porque somos muchos. Te pido que no me saques de ese lugar, mejor déjame entrar a los cerdos. Había allí muchos cerdos y los demonios cuando salieron de mí entraron en ellos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué había acontecido. Muchísimas gracias. Sabes que yo he venido aquí con un propósito y esa fue la razón por la cual yo tuve que pasar. ¿Y cómo sabías que tenía que pasar? Porque yo soy profeta, el mejor profeta de todos, tú sabes. Las personas que escucharon sobre lo que había sucedido vinieron a donde Jesús y yo estábamos y me encontraron a mí sentado, vestido y en mi cabal juicio y tuvieron un gran miedo y les contaron todo lo que habían visto, todo lo que había acontecido y le rogaron que se fuera de sus contornos. Está muy larga, muy peluda, tienes que afeitarte. ¿No es este aquel hombre que estaba loco? Sí, El este hombre endemoniado. estaba loco Era endemoniado, ¿verdad? y le sacaron los demonios. ¿Qué le han hecho? ¿Y por qué está así? ¿Qué le ha pasado? ¿Tú ¿Qué le le hiciste? hiciste? ¿Qué le hiciste? Váyanse de aquí, no los queremos en Váyanse, nuestro pueblo. ¿qué le han Busquen hecho? otro lugar a donde ir. Aquí no son bienvenidos. ¿Qué le han Váyanse. hecho? Váyanse. Jesús, llévame contigo. No puedo llevarte a donde yo voy, tú no puedes ir, tú tienes que quedarte acá. Pero llévame contigo, por favor. No puedo, ve a dar testimonio y quédate acá. En el instante que Jesús subió a la barca, jamás volví a verlo de nuevo. Supe después que fue crucificado y fue algo triste, pero ahora lo único que puedo hacer es hablarle al mundo, hablarle a las personas y contarles cuán grandes cosas hizo Jesús por mí. Este ha sido el milagro más grande de toda mi vida. Jesús hizo un cambio radical y ahora soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Y ahora quiero contarle al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios por mí. Dios ha hecho en mi vida tantas cosas. Y espero que mi historia afecte tu vida y que permites que Jesús la transforme así como lo hizo conmigo. ¿Qué esperas para venir? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ven a Él. Pero este es un milagro bastante especial. Comparamos todos los milagros, yo sé que todos han sido especiales, pero si escogimos este milagro es porque algo nos llamó la atención, algo nos impactó. Y eso es lo que me gustaría que hiciéramos en este momento, que pudiéramos compartir acerca de este milagro que Jesús hizo con esta persona. Lo que a mí más me impactó de la historia fue ver cómo el endemoniado, que aparentemente era una persona sin esperanza, una persona que no podía resolver su condición, una vez que Cristo viene, el problema de este endemoniado se soluciona. Y esto me da mucha esperanza porque me da a entender
que no hay ninguna condición que el hombre pueda tener, no hay ningún problema que el hombre pueda tener, que Cristo no pueda resolver. Así como Cristo vino y pudo dar una solución al problema de este endemoniado, así también Él puede dar una solución a los problemas que nosotros tenemos y aún a la peor condición en la que el hombre se pueda encontrar. Cristo es la solución a todos nuestros problemas. Ariel, ¿qué fue lo que más te impactó en esta historia? Sé que también desempeñaste un papel muy importante, que fue uno de los discípulos que Jesucristo estuvo en ese tiempo. ¿Hay algo que te llama la atención, algo que pudo haber fijado tu atención o algo que te haya impactado de los personajes principales, sobre todo Jesucristo, verdad? Que sabes que a veces no podíamos entender los propósitos por los cuales Él iba a cierta región, pero iba con un propósito. Y más adelante podemos saber qué fue lo que más te impactó de los personajes, y quiero que me hables un poco del que desempeñaste también, lo que significaría para ti si en aquel tiempo hubiese sido ese Pedro. ¿Qué te impacta en ese momento? Bueno, lo que más me impactó de la historia fue ver cómo a pesar de que ese joven endemoniado aparentemente no tenía ninguna solución para su problema, ver cómo Cristo llega y trae una solución a su problema. Me imagino que fue de mucho impacto para los discípulos ver cómo Jesús vino y resolvió algo que parecía ser imposible. Porque ya vimos en la historia que muchas personas trataron de haber ayudado al demonio, al endemoniado, pero él no se dejaba ayudar. Él era muy fuerte, rompía las cadenas, perseguía a las personas. O sea, aparentemente él no tenía una solución a su problema, pero Cristo viene y trae una solución a su problema, y eso es muy esperanzador, porque nos deja ver a nosotros que no hay una solución, que no hay un problema, ni una circunstancia que Cristo no pueda resolver. Y me imagino que para Pedro, que fue el personaje que yo interpreté, debió haber sido de mucho impacto también ver ese suceso que aconteció ante sus ojos, ver cómo Cristo solucionó ese problema. Pienso que debió haber sido de mucho impacto para él y para los demás discípulos también. Yo pienso que los discípulos tenían mucho temor, mucho miedo. Incluso pudimos ver en la dramatización que hiciste, que incluso te pusiste atrás de Jesús. ¿Qué crees que el impacto de haber hecho ese milagro, crees que los discípulos persistirían con ese temor? Creo que no, creo que una vez que Cristo trae la solución al problema, creo que ellos se dieron cuenta de que no hay nada que Cristo no pueda hacer, que Cristo es el lugar más seguro donde podemos estar. Amén. Y que Él es la persona que puede resolver aún el más complejo problema. Me gusta mucho de esa historia ver cómo los demonios reaccionan ante Jesús cuando se dan cuenta de que Él ha llegado y que está pues frente a ellos. Me gusta cómo su actitud de sumisión delante de Él, sabiendo que Él es mucho mayor que ellos y que Él tiene poder y autoridad sobre ellos. Me gusta también el momento en el que Él les dice que salgan de la persona afectada, se los dice con gran poder y autoridad, pues Él es Dios, Él es Cristo, Él es todo. Entonces fue de mucho impacto para mí ver su poder y su autoridad ante todas las huestes de maldad, y también saber que no fue solo un demonio, eran muchos, y que todos salieron de esa persona cuando Él dio la palabra. Entonces eso fue lo que más impactó mi vida. Hay algo que me ha llamado bastante la atención en esta historia, y quizás pueda sonar como que no es bastante protagónico, y es la gente que se encontraba en ese pueblo. Yo sé que Jesucristo fue ahí con un objetivo, tenía un plan, y probablemente pues todos podríamos pensar que se centró o se enfocó más en el endemoniado. Mas sin embargo, yo puedo llegar a pensar que el blanco fue el endemoniado, que a partir de él pudiera dar testimonio y alcanzar los que estaban en su pueblo. Sin embargo, que ese es el propósito global de Dios, salvar a unos y que estos que salvan empiecen a hacer la obra misionera. Ustedes que desempeñaron ese papel de las ciudadanas de ese pueblo, que sintieron temor, se metieron de lleno en el personaje, hicieron un papel muy importante, ¿cómo creen ustedes que la gente en ese tiempo se haya sentido al ver que Jesucristo había sanado esto? ¿Creen que fue algo positivo o algo negativo para ellos?
Pues para mí, mi opinión personal, representar como un ciudadano en esa época, yo digo que era muy impactante, la palabra es impactante, saber que hay personas que están endemoniadas, obviamente los vemos como que están ahí, pero sabemos que es algo más allá, es muy profundo. Tienen bastantes tormentos dentro de sí, digamos, hablando de espíritus, y saber que esos espíritus le temen al Dios, al Todopoderoso, para nosotros como ciudadanos es algo que no entendemos, pero se impacta. Entonces el impacto de la sociedad, en la comunidad, es ver, uy, o sea, está saliendo un demonio de una persona y nos asusta, nos impacta. Al mismo tiempo que nos asusta, pues nosotros no vamos a querer que esto suceda aquí en mi comunidad, pero es muy, muy fuerte el hecho de que ocurrió, tanto así para decir, así es una señal para creer. Realmente llegó a la tierra Jesús, llegó el Dios Todopoderoso a brindar esa libertad a los abatidos y a los encadenados. Este estaba encadenado, estaba luchando con algo que no era de él. Llega Jesús, le saca el demonio, realmente fue algo muy impactante, esa es la palabra en resumido, y realmente me pareció algo que lo leo y digo, wow, son legiones de espíritus, le tienen miedo a Jesús, es el rey, él es el poderoso. Obvio, ellos estaban súper asustados, me asusta, pero me encanta ver ese impacto que generó en ese hecho. Gracias. Sí, es bastante notorio cómo al principio, pues, Rocío, todos los ciudadanos le tenían bastante temor a él, y era bastante obvio. ¿Crees tú que después de haber sido convertido, estar él en su santo juicio, crees que este hombre fue usado posteriormente por Dios para poder alcanzar a otros? Por supuesto que estoy segura de que este hombre fue usado por Dios para predicar el Evangelio. De hecho, él pues quería ir detrás de Cristo y ser uno de sus discípulos, pero el Señor le encomendó que se quedara en el lugar y contara lo que él había hecho por el endemoniado, ¿no? Entonces, claro que estoy 100% segura de que era el propósito de Dios que él se quedara y compartiera del Evangelio y del mensaje de Jesucristo y la libertad que Jesús había traído a su vida con los demás, para que las personas de este pueblo pudieran reconocer a Jesús como su Salvador y saber de que en Él tenemos libertad. Bien, eso ha sido todo, amigos. Quiero dar las especial gracias primeramente pues a Dios, que nos dio la oportunidad de poder grabar este video. Cada uno de ustedes, sé que lo hicieron muy bien, fueron sus personajes muy bien actuados, y sobre todo pues, aunque no lo miran, pero ahí está detrás de esa cámara Billy Jackson. Muchas gracias por tu trabajo, por tu tiempo, por tu dedicación, y estamos totalmente agradecidos contigo. Dios les bendiga a todos.